Buenos días. Vamos a abrir hoy la palabra de Dios con un acompañamiento, el acompañamiento de la estela de mesa. Hace tiempo, en el siglo XVIII, siglo XIX especialmente, se comenzó a criticar duramente la Biblia como palabra de Dios y como libro histórico. Y se llegó a la conclusión, para eso están los sabios, de que la Biblia históricamente no tenía ninguna validez. Que lo que la Biblia presentaba no era historia, era mitos y algo que si ocurrió a lo mejor tenía algún parecido, pero realmente la Biblia fue desechada como libro histórico. En aquel tiempo, siglo XIX, comenzaron a ocurrir cosas. Los cristianos callaron y las piedras tuvieron que hablar. Hoy vamos a ver una de las piedras que habló y cómo confirmó exactamente la Biblia como un libro histórico, concretamente el capítulo 3 del libro de Segunda de Reyes. Y además podremos observar este capítulo completo y ver qué lecciones podemos extraer también para nuestra vida. Vamos a ver primero qué es la estela de mesa. La estela de mesa es una piedra de basalto negro de 1,5 metros más o menos, que fue esculpida en el año 850 a.C., alrededor de ese año. Fue descubierta en 1868, finales más de la mitad del siglo XIX, por el misionero alemán Klein. Los árabes, viendo que eso era importante, que tenía un valor religioso, la pusieron al fuego, vertieron agua fría encima y la rompieron en pedazos. Así que para usarlos como talismanes. Afortunadamente, Clermont Ganneau pudo recuperar la mayor parte de esos talismanes, de esas partes, y recomponer la piedra. Justo antes de que los árabes la destruyeran, se había hecho una copia en papel, se había puesto una especie de calco, y se había hecho una pequeña réplica, y gracias a ella pudieron reconstruir el puzzle en el que se había convertido la piedra moabita. Y hoy podemos ir a París, al Museo del Louvre, y poder contemplar esta estela, tal como fue reconstruida, y en ella nos cuenta la historia, que es lo más importante de ella. Tiene 5 puntos importantes para nosotros que veremos y leeremos parte de lo que esta piedra nos dice. En primer lugar, menciona nombres bíblicos, que es importante. Menciona al rey Mesa, que era rey de Moab. Menciona a Omri, uno de los reyes de Israel. Menciona el nombre de Dios con el tetragramatón, las 4 letras que representan el nombre de Dios en hebreo. Y también habla de la casa de David, es decir, del reino de Judá. Esta estela nos habla de un periodo de ocupación israelita sobre Moab de 40 años. Y cómo el rey Mesa se rebeló contra el rey de Israel al cabo de esos 40 años. Nos dirá que tuvo que reconstruir el rey Mesa varias ciudades que habían sido destruidas en esa rebelión y, por último, finaliza aseverando que había conseguido librarse completamente de la opresión de Israel. Cogemos ahora Segunda de Reyes 3, la comparamos y vemos que dice prácticamente lo mismo, solo que los que ganan allí son los israelitas. O casi. Ya veremos a ver en qué aspecto. Es como si hace unos cuantos años Francia invadió España y hubo una guerra de independencia y tuviésemos la historia contada por los franceses y por los españoles. Pues esto es lo mismo. Segunda de Reyes está contada por los israelitas, la estela de Mesa nos cuenta la historia desde el punto de vista de Moab. Y Moab asegura que esto fue prácticamente de rosa, solamente tuvo que reconstruir unas cuantas ciudades y consiguió la victoria. ¿Qué dice exactamente? Bueno, vamos antes de ver el texto de la estela de Mesa, vamos un poquito de geografía. Tenemos, yo para aquí para apuntar soy muy malo, la parte verde clarita tenemos el reino de Israel. Esto es Palestina. El Mediterráneo, nosotros estaríamos allá.
y la línea azul de en medio es el río Jordán, y en la parte baja, ese gran lago, es el Mar Muerto. La parte superior, Reino de Israel, que está a los dos lados del Jordán y que hace, por lo tanto, se junta con el reino de Moab en violeta. Estos son los dos reinos en conflicto. También tenemos el reino de Judá, que está en un verde más llamativo, justo al sur de Israel, debajo de él, y debajo de Judá el reino de Edom. Y el reino de Edom hace frontera con Judá y con Moab. Esa es Palestina en los momentos históricos en los que fue esculpida la estela de Mesa y el momento en que es relatado en el segundo libro de Reyes. ¿Qué dice la estela? Literalmente dice: yo soy Mesa, rey de Moab. Dice que Omri, rey de Israel, había oprimido a Moab, que tomó de allí los vasos o algo de una localidad, tomó algo que respondía que era del Señor, de Dios, y que en aquel lugar vivía o habitaba la casa de David. Por lo tanto, habla de algo que tomó del territorio de Judá. Dice que habitó allí durante sus días, está hablando del Omri, y durante la mitad de los días de su hijo, 40 años. Así que Mesa nos dice que la opresión de Israel había sido durante 40 años. Los tiempos de Omri y de la mitad del reino de su hijo. Ahora bien, la palabra hijo, tanto en la Biblia como en los escritos orientales de aquella época, incluso ahora, no siempre quiere decir el hijo físico. Puede ser el nieto o el descendiente. Incluso en tiempos del Nuevo Testamento hablamos de los hijos de Abraham. Fijaros si han pasado generaciones. Es decir, que un hijo, decir que durante los días y la mitad de los días de su hijo, podía indicar más generaciones que dos. Vamos a ver lo que nos dice el texto bíblico. Primera de Reyes 16, 23. Primera de Reyes 16, 23 nos dice, habla del rey de Omri: en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri, rey de Israel, y reinó 12 años. De ellos en Tirsa fueron 6. Pero reinó Omri 12 años. Luego el comienzo de la opresión de Moab, que comenzó con Omri, duró 12 años. Versículo 30 del mismo capítulo: reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, durante 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Este sí que os suena, ¿verdad? El hijo de Omri, Acab, su esposa Jezabel. Si sumamos la mitad de los años de Acab, serían 11, más 12 tendríamos 23. No se acerca ni de cerca, por lo tanto tenemos que seguir a la siguiente generación. Segunda de Reyes 3.1. Dice Segunda de Reyes 3.1, Joram, hijo de Acab, empezó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Así pues, la mitad del reino de Joram, nieto de Omri, fueron 6 años. Ahora sumamos todos y nos encontramos con que coincide la fecha que Moab dice haber sido tomado por Israel con los años de Omri y de la mitad del reinado de su hijo. Así pues, los 40 años de reinado serían de estos 3 reyes. Dice también el rey Mesa: y Quemos me dijo: ve, arrebátale Nebo a Israel. Quemos era el dios principal de los moabitas. Así que Mesa dice que Quemos, que su dios principal, le dice que arrebate Nebo a Israel. ¿Dónde estaba Nebo? Estaba allí. ¿De qué os suena Nebo? Nos tendría que sonar de algo. Nebo es un monte que se menciona en el Pentateuco. Es el monte donde Moisés subió a observar la tierra de Palestina, la tierra prometida, antes de su muerte. El monte en el cual murió Moisés. Es una cadena montañosa que está en el norte
en la frontera entre Moab, casi enfrente de Jericó. Esa zona es pues la frontera entre Moab y Jericó. Es allí donde comienza la rebelión de Moab. Se rebela en el monte Nebo. La Biblia, esta rebelión, este momento de rebelión lo relata de la siguiente manera. Segunda de Reyes 3, y no perdáis el capítulo porque vamos a leer todo el capítulo prácticamente. Dice, en ese tiempo, Mesa, rey de Moab, que era ganadero, pagaba al rey de Israel 100.000 corderos y 100.000 carneros con sus vellones. Pero a la muerte de Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Así es como lo dice, hubo una rebelión y coinciden también los nombres. La Biblia menciona a Mesa como el rey que se rebela después de la muerte de Acab. Dice el rey Mesa, edifiqué Bet-Matón porque había sido destruida, edifiqué a Bet-Ser porque yacía en ruinas. Estas poblaciones que menciona Mesa están en el sur de Moab. Luego, parece que la rebelión se trasladaría al sur, porque las únicas ciudades destruidas que menciona Moab y que tuvo que reconstruir son del sur. Recordad este dato porque es importante cuando leamos el texto. Dice en 2 de Reyes 3, versículo 25, confirma esta idea diciendo que Israel asoló las ciudades y en todas las heredades fértiles cada uno echó su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de agua y derribaron todo buen árbol. Solo Kir-Hareset quedó en pie, pero los hombres la cercaron y la destruyeron. Esta ciudad que se menciona, y por el relato también vemos que lo que hicieron fue arrasar el sur de Moab. La campaña contra Moab fue desde el sur, coincidiendo también con la estela. Por último, dice el rey Mesa, y erigí este lugar alto para Quemos en Corjá, porque me salvó de todos los reyes y me hizo triunfar sobre todos mis enemigos. La estela termina con un punto culminante de victoria, y esta estela es el recordatorio de esa victoria, que él atribuye a Quemos, a su Dios. Él me dio la victoria, no sobre el rey de Israel, sino sobre todos los reyes. Veremos que la Biblia nos confirma que no intervino solo un rey, sino varios reyes fueron los que intervinieron en esta campaña. Pero el texto bíblico es muy claro y acabamos de leer que arrasaron el sur de Moab. ¿Qué pasó? ¿Por qué no triunfaron? Vamos a leerlo, el versículo 27 de Segunda de Reyes, cómo acaba, según la Biblia, este episodio. Entonces Mesa, el rey de Moab, arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre la muralla. Y hubo gran enojo contra Israel, de tal manera que se retiraron y volvieron a su tierra. El rey se vio perdido completamente, cercado en una de las ciudades y derrotado. Así que ofreció en holocausto a su heredero delante de las murallas para que fuera visto por todos sus soldados y también fue visto por todos sus enemigos. Este acto tan ajeno a la religión bíblica, tan ajeno al Dios que ellos adoraban, hizo que Israel sufriese un malestar tan intenso que prefirió abandonar el lugar antes que seguir presenciando ese acto tan terrible del sacrificio de ese primogénito. Así que sí, Moab ganó, su Dios Quemos le dio la victoria con ese holocausto, pero porque el pueblo de Israel quedó tan indignado que prefirió retirarse a avanzar. Así, los dos textos coinciden incluso en detalles. Ahora nos falta saber cuál es la parte que el rey Mesa no contó, pero sí podemos conocer a través de Segunda de Reyes 3. ¿Cómo fue aquello? Partimos de la rebelión de Moab, hemos leído, ocurrió en el norte,
Vamos a ir viendo versículo a versículo cómo fue avanzando. Versículo 6. Entonces el rey Joram, cuando Mesa se rebeló, salió de Samaria para pasar revista a todo Israel. Por tanto, lo primero que hace Joram es reunir un ejército en Samaria, en Israel, la capital, y se prepara. Pero sigue avanzando. Versículo 7 dice así: y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás conmigo a la guerra contra Moab? Él respondió: iré, porque yo seré como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Así pues, Joram baja al reino de Judá, se junta con su pariente, con el rey de Judá, en ese momento Josafat, y allí deciden ir juntos a esta pelea, a esta batalla. Versículo 8. Y agregó: ¿por qué camino iremos? Él respondió: por el camino del desierto de Idumea. Así pues, Joram decidió que la mejor manera de atacar era bajarse más al sur, y allí se les unió el rey de Edom. En esos momentos, en ese tiempo, el rey de Edom servía al rey de Judá. Igual que Moab estaba bajo Israel, Edom estaba bajo Judá. Así que él se les une en esta campaña. Y por último, deciden tomar el camino hacia Moab. Versículo 9. Partieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Como rodearon el desierto durante 7 días, les faltó agua para el ejército y las bestias. Así pues, tenemos la campaña completa. Joram reúne su ejército, va a Judá, se une con Josafat, reúnen su ejército, ya tenemos 2 ejércitos, 2 reyes, bajan hasta Edom, y el rey de Edom toma su ejército y se une a ellos. 3 reyes, 3 ejércitos. La previsión que Joram había hecho para la campaña estaba bien. Si voy al norte, donde está todo el ejército de Moab, vamos a tener una batalla difícil, pues vamos a atacarle por el sur, que está desprevenido. Buena idea si no contamos con que el ejército se había hecho demasiado grande y tenían que avanzar demasiado despacio, y a Moab le dio tiempo a saber qué estaba ocurriendo y bajar con su ejército del norte al sur para poder encontrarse. Pero además era tan grande que la previsión que habían hecho se les quedó corta. Y ahora no tenían agua para no solamente las personas, sino todos los animales, los caballos que utilizaban para la batalla, los animales que llevaban la carga, el ganado que necesitaban para alimentarse, y que todo eso iba con el ejército, y que todo eso había que alimentarlo y que darle de beber. Y en el desierto de Edom se encontraron con que no había forma de dar alimento y bebida a todo ese enorme ejército. Un fallo que había que tener en cuenta. Bien, ¿tenemos claro? Ya nos hemos situado históricamente y geográficamente. Pues vamos a dejar esto aquí y vamos a tomar nuevamente el texto bíblico. De él vamos a ver cómo se desarrolló, pero también vamos a aprender 2 cosas que me gustaría transmitir con vosotros esta mañana. Vamos a ver qué ocurre. Lo hemos dejado en el versículo 9, seguimos en el versículo 10. Entonces, el rey de Israel dijo: el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Bien, Joram era un buen rey, servía a Dios, o era un mal rey y no servía a Dios. ¿Cómo era Joram? Vamos a verlo en el versículo 2 de este capítulo, donde nos describe cómo era Joram. Recordad que era hijo de uno de los peores reyes, si no el peor rey de Israel, no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero repitió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo cometer a Israel, y no se apartó con sus becerros de oro. Así pues era un creyente mitad y mitad.
Y cuando uno cree en Dios a su manera, cuando se encuentra con un problema, la culpa la tiene Dios. ¿Por qué me ha mandado a mí esto? ¿Por qué me ha quitado Dios mi trabajo? ¿Por qué Dios ha permitido que yo enfermase? ¿Por qué Dios? Y ese es Joram. Se encuentra con problemas y la culpa es de Dios. Pero había allí 3 personas, cada una de ellas distinta. Dice el versículo 11, pero Josafat preguntó, ¿no hay aquí profeta del Señor para que consultemos al Señor? Uno de los siervos del rey de Israel respondió, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Josafat era muy distinto de su pariente Joram. Josafat era un verdadero adorador de Dios. Él amaba a Dios, él confiaba en Dios y cuando se enfrentó con los problemas, no se preguntó por qué Dios me ha hecho o por qué Dios me ha permitido. Dijo, oye, vamos a preguntarle a Dios cómo lo resolvemos. Un verdadero creyente se enfrenta ante los problemas con la idea, vamos a ver cómo Dios me puede ayudar. Busca a Dios para solucionar los problemas y no para echarle la culpa de lo que le está ocurriendo. Así tenemos pues al medio creyente y al creyente. Y nos falta el tercero. Dice el siguiente versículo, versículo 12, Josafat dijo, él tendrá palabra del Señor. Y descendieron a él el rey de Israel, Josafat y el rey de Idumea. Así que el rey de Edom, el rey de Idumea, no creía en Dios, no creía en los profetas de Dios, sin embargo, decidió echar su suerte con ellos y acompañarlos, aunque no tenía la obligación de hacerlo. Pero acompañó, decidió ponerse en contacto con estos creyentes y acompañarles. Y ahí llegaron donde estaba Eliseo y Joram llega como director o presidente de esa comitiva ante Eliseo. ¿Qué respondió Eliseo? Versículo 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre y de tu madre. De entrada, duras palabras por parte de Eliseo. Eliseo sabe que vienen con problemas y lo primero que le dice es, no, aquí no. ¿Cómo que Dios? No, vamos a ver, si tienes problemas, ve a los profetas de tu padre y que te los resuelvan. ¿En quién confías? Y el rey Joram responde, no, yo no voy a los profetas de mi padre. Pero, ¿por qué no voy a los profetas de mi padre? Dice el versículo 13, porque el Señor ha juntado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Sigue empeñado en su idea. Yo a los profetas de mi padre no tiene nada que ver, porque no es Baal el que me ha metido en problemas. Es Dios el que me ha metido en problemas. Vamos a ver, Eliseo podía haberle dicho claramente, ¿quién tuvo la idea de pelear contra Moab? ¿Quién te ordenó pelear? Porque incluso vemos que Mesa dice que Quemos le dijo que pelease, ¿verdad? Pero a Israel nadie le dijo. Joram tomó la decisión de ir a la batalla. ¿Quién le dijo que fuese por el sur? ¿Quién preparó la estrategia? Joram. ¿Preguntó a Dios por dónde irían? No. Él respondió. En ningún momento consultó a Dios, pero ahora que estaba en problemas, el problema era Dios. Y la respuesta de Eliseo tiene importancia hoy para nosotros, mucha importancia. Dice, versículo 14, Eliseo dijo, vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo, que si no fuera por respeto a Josafat, rey de Judá, no te atendería ni te miraría. Con su actitud, Joram no estaba preparado para que Dios pudiese actuar en su vida. Solo confiaba en sí mismo. Pero por respeto a Josafat, al rey de Judá, por respeto a él, Eliseo estaba dispuesto a atender la petición de Joram. Eso nos enseña que Dios tiene muy en cuenta a sus hijos. Nosotros, si somos verdaderos creyentes,
somos una bendición, Dios no nos bendice solo a nosotros, sino que somos bendición a aquellos que se relacionan con nosotros. Es como un paraguas de bendición que llevamos. Y Dios está dispuesto a bendecir a aquellos que no creen en Él, incluso por respeto a sus hijos. Por respeto a mí, Dios está dispuesto a bendecir a los que me rodean. Y el más indicado para ver el ejemplo es el rey de Edom, que ni siquiera creía en Dios, pero que estaba bajo el manto de bendición que Dios ponía sobre Josafat. Veamos el versículo 26, durante la pelea final, dice así: cuando el rey de Moab vio que la batalla le vencía, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para romper contra el rey de Edom. Pero no pudo. No pudo porque el rey de Edom había decidido acercarse e ir junto con Josafat. Si él no hubiera decidido, mira, resolvedlo vosotros, y no hubiera participado en todo lo que participó, cuando Mesa le hubiera atacado, él hubiera sido derrotado, porque era la parte más débil. Pero él estaba protegido. Así que nosotros, la primera enseñanza que sacamos de este relato es que nosotros somos bendición. Si somos verdaderos creyentes, si amamos a Dios de corazón, si vivimos como Él desea, Dios no solamente nos bendice a nosotros, sino a aquellos que nos rodean. ¿Y qué pasó con Eliseo? Vamos ahora al versículo 15. Eliseo decide hacer caso y entonces lo que pide es: traedme un tañedor. Es decir, traedme a alguien que toque un instrumento. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Imaginaros el momento. Y dijo: así dice el Señor, haced en este valle muchas acequias, porque el Señor dice: no veréis viento ni lluvia. Con todo, este valle se llenará de agua, y beberéis vosotros, vuestras bestias y vuestro ganado. Y esto es poco en los ojos del Señor. Él os dará también a los moabitas en vuestras manos. Y vosotros destruiréis toda ciudad fortalecida y toda villa hermosa. Talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Inspirado por el Espíritu de Dios, Eliseo profetizó un milagro. Un milagro muy especial. ¿Queréis agua? ¿Habéis venido a pedir agua? Tendréis agua, pero ni lluvia ni viento que anuncie tormenta. ¿Podía Dios haber mandado una tormenta y ya haberlos llenado de agua? Sí. Pero decide: no lo voy a hacer así. Y además, vosotros vais a tener que hacer una parte. Vais a tener que cavar zanjas, acequias. Zanjas para retener todo el agua que venga. Y como esto es poco, no solamente os doy lo que habéis pedido, sino que además vais a vencer a Moab. Y cuando lo hayáis vencido, vais a arrasar sus ciudades para que queden totalmente derrotados. Esa es la profecía. Y es así como se cumplió. Así que ahora 3 reyes tenían que decidir si escuchaban al profeta o buscaban otra solución. Y decidieron escuchar al profeta. Si tenéis al rey de Moab, que toma su ejército y le dice: a cavar zanjas. Vamos a cavar zanjas. Como si cavaran trincheras en la Segunda Guerra Mundial. Zanjas. El rey de Judá, Josafat, coge a su ejército y dice: venga, zanjas. Más zanjas. Y el rey de Israel, Joram, le dice a su ejército: vamos a cavar zanjas. Y los 3 ejércitos dedicados durante toda una tarde a hacer zanjas en el terreno. Podía imaginarme a un soldado de Edom diciendo: oye, ¿esto para qué? Si aquí no hay agua. Y el rey de Edom sabía muy bien que por más que cavasen, abajo no hay agua. No, hay que cavar zanjas porque el profeta de Dios ha dicho que cavemos zanjas. Así que hay que hacerlo. Bueno, pues nada,
cabemos zanjas. Y ya todas las zanjas, y entonces ocurrió el milagro inesperado. Dice, versículo 20, la siguiente mañana, en el tiempo en que se ofrece el sacrificio, vino el agua por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. No hay lluvia. ¿De dónde venía ese agua? Ningún río pasaba por ahí, eso podemos estar seguros. Ese agua vino de Dios, directamente. No había ninguna razón, no había nada que justificase. Al pasar el agua, si los ejércitos no hubieran construido las zanjas, el agua hubiera pasado y adiós. El que hubiera cogido el agua al vuelo a lo mejor hubiera podido beber algo. Pero al hacer zanjas, ese agua quedó estancada y pudieron beber. Si no hubieran hecho su parte, no hubieran tenido agua. El milagro hubiera ocurrido, pero ellos lo hubieran desperdiciado. Es importante que, conociendo la voluntad de Dios, la hagamos. Porque si no, perdemos la bendición que Dios quiere darnos. Y no, ¿por qué no lo hizo con lluvia? Porque las zanjas también hubieran guardado el agua de la lluvia. Bueno, pues porque si hubiera habido lluvia, el rey de Moab hubiera dicho, uy, llueve, hay agua, vale. Se hubiera acercado y cuando hubiese visto el campamento y la tierra, hubiese visto los charcos y hubiese dicho, claro, este es el agua que han guardado para beber. Pero no había lluvia. El rey de Moab no sabía que había agua. Así que el versículo 21 nos dice, cuando los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron todos los que podían ceñir armas y se pusieron en la frontera. Recordad, ellos estaban en el norte y cuando oyeron lo de los reyes, bajaron. Para cuando bajaron ya habían pasado los 7 días de ellos en el desierto. Y dice versículo 22, cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre el agua, los de Moab vieron desde lejos el agua roja como sangre. La tierra el desierto de Moab es un desierto rojo. No sé si alguna vez habéis visto fotografías de Petra. Es una tierra roja. Y el agua reflejaba ese rojizo, con el sol todavía no muy brillante, y a ellos les pareció que era sangre. Conclusión del rey Mesa. Dijeron, versículo 23, esta es sangre de espada. Los reyes se han rebelado y cada uno han matado a su compañero. Ahora pues, Moab a la presa. Estaba claro. El propio Mesa se había rebelado contra Israel. Para él era fácil pensar que el rey de Edom aprovechara la ocasión para rebelarse contra Judá. Y que el propio Judá e Israel, que tampoco se llevaban demasiado bien, pues empezasen a pelear entre ellos. No es la primera vez que ocurría. En la Biblia tenemos otros ejemplos de ejércitos que se habían puesto a pelear entre ellos. Y así, pues se han puesto a pelear entre ellos y esto es toda la sangre de todos los muertos que ha habido. Así que solamente nos queda acercarnos y coger el botín. Se acercaron desprevenidamente. El milagro que Dios había hecho lo había hecho de una manera determinada para que tuviese un efecto más amplio que el solo hecho de darles agua. Y claro, Israel se levantó, arrasó completamente, como hemos visto, y derrotó a Israel. Yo quiero llamaros la atención, como segundo punto importante de hoy, sobre una de las frases de Eliseo, que es esta. Versículo 18. Y esto es poco en los ojos del Señor. Pedimos porque necesitamos, ¿verdad? Pedimos trabajo cuando nos falta. Pedimos salud cuando estamos enfermos. Pedimos dinero cuando no tenemos. Pedimos a Dios lo que necesitamos, físico o espiritual. Y Jesús mismo nos dijo, pedid y se os dará. Pero cuando pedimos a Dios, Él dice, eso es poco. Para mí eso es poco. ¿Qué estás pidiendo? Lo que necesitas. Pues ahí está, yo te lo doy, yo quiero dártelo, pero me parece poco. Yo quiero darte más. Y si tú quieres tener más, haz zanjas. Si nosotros queremos recibir lo que pedimos y lo que Dios cree que debe de darnos, cavemos zanjas. Tenemos que cavar zanjas en nuestro corazón. Tenemos que preparar nuestro corazón, nuestro espíritu, para recibir lo que Dios quiere darnos.
¿Y cómo podemos cavar zanjas en nuestro corazón? Lo sabemos bien, estudiando la palabra de Dios, orando, una comunión diaria con Dios y obedeciendo, viviendo de acuerdo con lo que Dios sabemos de Dios, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Esa oración intensa, ese estudio, esa vida coherente con lo que creemos, son zanjas que cavamos en nuestro corazón y que nos preparamos para recibir de Dios las bendiciones que no puede darnos si no estamos preparados para ello. Quiero invitaros a buscar como último versículo hoy, Efesios 3. Efesios 3, 14 al 21. El apóstol Pablo nos dice lo que Dios quiere darnos, más allá de lo que nosotros seamos capaces alguna vez de pedirle. Efesios 3, 14 en adelante, nos dirá el apóstol: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre su familia en los cielos y en la tierra, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, ser fortalecidos con poder. ¿Y qué más? Que Cristo habite por la fe en vuestro corazón, para que arraigados y fundados en amor, podáis comprender bien con todos los santos la anchura y la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y conocer ese amor que supera a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tenemos la capacidad de ser llenos del amor de Cristo, llenos de toda plenitud de Dios. Él es rico en gloria y quiere transmitirnos eso. Quiere que nos preparemos para recibir y nos da todo lo que podamos recibir de Él. Y concluye el apóstol diciendo: a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder que opera en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por todos los siglos. Amén. Gloria a aquel que puede darnos infinitamente más de cualquier cosa que nosotros podamos pedir. Pidamos que para Él es poco, porque Él llenará nuestra vida de todas las riquezas que tiene preparada para nosotros. Cavemos, pues, nuestras zanjas. Amén.